En 1982 se estrenó la película The Wall, basada en el disco del mismo nombre de la banda británica de rock progresivo y psicodélico Pink Floyd, en donde critica, entre muchas otras cosas, las pretensiones de los gobiernos de imponer una sola forma de pensar. El derecho a la libertad de expresión es un derecho humano, una garantía que tenemos todos y todas para pensar distinto y poderlo decir o escribir o publicar sin temor a ser víctimas de persecución. La libertad de expresión es un derecho y como tal tiene límites. Sus límites están precisamente en el resto de derechos humanos. Esto significa que esta libertad no es ni puede ser un permiso anticipado para ofender, para agredir, para descalificar, criticar o acusar a nadie en falso. Esta prerrogativa nos permite también acceder a los llamados derechos de información que obliga a las autoridades a rendir cuentas de sus actos y que podamos recibir información de todo tipo, incluyendo la información que medios y periodistas generamos todos los días para tu beneficio. Sin embargo, hemos visto en las últimas semanas una escalada de actos de gobiernos y de la clase política que busca coartar estos derechos y de impedir que opinemos libremente o que la información fluya de forma libre. El común denominador es que estas figuras públicas que se dicen víctimas de los ataques son personas vinculadas al partido en el poder, ese grupo político que llegó con la bandera de la izquierda progresista y democrática, pero con la piel extremadamente fina y delgada, y no resisten la crítica pública y les incomoda el periodismo libre. Te doy la bienvenida a una emisión más de Expedientes MN, donde vemos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte en esta pantalla. Hoy hablaremos de las amenazas que buscan coartar nuestro derecho a la libertad de expresión y la forma en cómo quienes gobiernan buscan imponer leyes que impidan el ejercicio del periodismo y la crítica pública. No te vayas, vamos con el reportaje de la semana. La libertad de expresión en México está bajo amenazas y es el Estado el principal impulsor de reformas legales que buscan inhibir, acotar y menoscabar el derecho de las personas a expresarse libremente o a recibir información. El 29 de junio de 2025, el Senado de la República aprobó la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que, a decir de especialistas, pretende imponer censura previa, aun cuando viole los artículos 6 y 7 de la Constitución. Pues lo que estamos viendo es una escalada de leyes o iniciativas de leyes con un claro objetivo censor, un claro objetivo criminalizante de la libertad de expresión, con la finalidad real, aunque expongan otros motivos, la finalidad real es inhibir la crítica pública. Aunque desapareció el artículo 109 que permitía al Estado bloquear las plataformas digitales, violando el derecho a difundir información y opiniones, lo aprobado obliga a las plataformas de streaming a pedir permisos por anticipado, lo que afectaría el derecho de cualquier persona a realizar transmisiones en vivo a través de redes sociodigitales. La nueva ley crea un órgano regulador que estará bajo el control de la Agencia de Transformación Digital y cuyos integrantes serán designados directamente por quien ocupe la presidencia de la República. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como un desconcentrado dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pero con independencia técnica, independencia operativa e independencia de gestión. Sin embargo, especialistas ven en esta nueva legislación un nuevo modelo de control del poder y su relación con los medios privados y con el ejercicio de la libertad de expresión. Luego sí tienen como esta concentración de facultades en la Agencia de Transformación Digital, una de las más importantes y que es el nido de la víbora en términos de una relación muy poco democrática entre concesionarios privados y poder público, es que regresa la discrecionalidad al Ejecutivo para decir a quién sí y a quién no se le dan concesiones o se le renuevan. Mega Noticias, Andrés Solís. El partido que hoy gobierna dice que no es como los de antes, pero sigue buscando formas para establecer leyes que buscan perseguir, castigar el derecho a la libertad de expresión y el periodismo libre. Al primer gobierno de Morena no le gustó dejar de ser oposición y tener que rendir cuentas, y hoy intenta acotar el derecho que tienen las personas a expresarse libremente y, de paso, acotar el ejercicio profesional del periodismo. No les gustó la crítica pública, no les gustó ser exhibidos en temas de corrupción, no les gustó que la gente se diera cuenta de la inoperancia y de la ineficacia como gobiernos, y ahora lo ven como parte de una estrategia de consolidación
de su hegemonía política. Apenas a unos meses, al menos 3 gobiernos y congresos locales, controlados por el partido mayoritario, aprobaron o presentaron iniciativas de ley y reformas legales que podrían amenazar la libertad de expresión y los derechos de información. El 16 de abril, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, emitió un decreto para prohibir la interpretación o reproducción de música en eventos públicos que promueva cualquier tipo de apología del delito. La idea era poner freno a los corridos que exaltan a narcotraficantes. El 13 de junio, el Congreso de Puebla, con mayoría de Morena, aprobó crear el delito de ciberasedio dispuesto en el artículo 480 del Código Penal del Estado, mientras el 30 de junio, comisiones del Congreso del Estado de México aprobaron crear el delito de acecho digital. En ambos casos se prevén sanciones de cárcel. Son legislaciones que buscan frenar el acoso y violencia en contra de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, periodistas y activistas alentaron sobre el riesgo que estos tipos penales sirvan para perseguir a quienes critican al poder. Que hay una serie de tipos penales que hoy están vigentes en distintas entidades federativas, incluso en el Código Federal, que con una interpretación equivocada pueden ser muy nocivos para la libertad de expresión. Al haber tanta ambigüedad en los conceptos, puede abrir la puerta para sancionar a quienes realicen su trabajo periodístico, en el caso de los periodistas, pero cualquier otro ciudadano que expresar alguna crítica que puede molestar o que puede menoscabar, alterar la parte emocional de alguna otra persona, incluidos servidores públicos, podría terminar en la cárcel. Mega Noticias, Andrés Solís. Y a estas nuevas propuestas de leyes persecutorias todavía hay que sumarle que en muchos estados del país persisten los llamados delitos contra el honor, como la calumnia, la difamación, la injuria, pero el delito preferido es el de ultrajes, o sea, cuando una autoridad se dice ofendida por lo dicho por cualquier persona. Vamos a ver. Los gobiernos emanados de Morena buscan violentar el derecho a la libertad de expresión y a sus propias leyes se suman aquellas que permanecen vigentes incluso desde los tiempos previos a la Revolución Mexicana. El 13 de junio de 2025, el periódico Tribuna de Campeche dejó de publicarse en internet por una resolución de la jueza civil Maribel Beltrán Valladares, quien determinó que este medio y su exdirector Jorge Luis González Valdés habían incurrido en violencia política en razón de género en contra de la gobernadora del estado Laira Sansores San Román, paradójicamente hija del fundador del periódico y exgobernador Carlos Sansores Pérez. En mayo de 2025, el Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó al periodista Héctor de Mauleón y al diario El Universal eliminar una columna por supuestamente cometer violencia política en razón de género en contra de una candidata al Poder Judicial. Periodistas y activistas califican de actos de censura. Inhibir que se expongan temas de interés público donde pudieran estar involucrados actores políticos y por supuesto también inhibir el debate democrático e imponer una sola visión del mundo. Esto no es nuevo, es regresar a esquemas autoritarios del pasado. Pese a que México había avanzado en la desaparición de los llamados delitos contra el honor, la difamación, calumnia e injurias, hay entidades donde se sigue castigando con cárcel este tipo de conductas. En México, 6 entidades aún castigan la calumnia, 2 más la difamación y otros 2 las injurias. Sin embargo, en 22 entidades persiste el delito de ultrajes, un delito que se creó durante el gobierno de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX y que buscaba castigar y encarcelar a quien hablara mal u ofendiera a cualquier autoridad. De ahí, estas leyes que buscan limitar el derecho a la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo o la protesta social. Poner el candado suficiente para que este tipo de delitos no se vayan a confundir ni con la crítica periodística, ni con la exigencia o insistencia en la exigencia en redes sociales, presencial, en conferencias de prensa, en solicitudes de entrevistas, etcétera, a personas servidoras públicas y a todos quienes tenemos una función pública. Porque la amenaza es para cualquier persona que se inconforme contra los actos de la autoridad. Quien, digamos, en redes sociales explote o pues haga alguna crítica negativa por algún mal servicio por parte de la administración estatal y el servidor público, digamos así, se sienta ofendido, podría terminar en la cárcel. Mega Noticias, Andrés Solís. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en este espacio de Expedientes MN a mi querida colega periodista Mitzi Cordero de Mega Noticias Jalapa. Mitzi, qué gusto. Ahora que me toca a mí recibirte y platicar contigo, qué bueno que estás en Expedientes. Por supuesto que sí, querido Andrés. Muchísimas gracias a ti y por supuesto un saludo grande al auditorio.
Pues estamos platicando, Mitzi, del tema de estos intentos de los gobiernos, de todos los partidos, pero fundamentalmente estos que llegaron con la bandera de la democracia, en contra del ejercicio de la libertad de expresión, no solamente contra periodistas, sino contra la población en general. Y en el caso de Veracruz, pues hay una historia muy lamentable de violencia contra la prensa de los últimos 20 años, particularmente desde el gobierno de Javier Duarte para acá. Pero platícanos, ¿qué es lo que tú nos puedes platicar, ahora sí que valga la redundancia, de esta realidad que se vive en Veracruz? Sí, completamente, Andrés. Bueno, todos conocemos que en el caso de nuestro país, y tú bien lo detallabas en estos reportajes que hemos estado presentando aquí en Mega Noticias, aquí en Expedientes MN, pues es que es muy complicado ejercer el periodismo en nuestro país. Y estados como el de Veracruz, que si no es una cosa, es otra, pues precisamente lo hace aún más complicado. Ahorita tenemos casos activos de temas que tienen que ver con periodistas que han recibido ya sanciones por la violencia política en razón de género y que, bueno, pues bajo una bandera de atacar a las mujeres, pues simplemente se calla también actos de corrupción, actos de nepotismo. Previamente tú decías, este delito de ultrajes a la autoridad también que se estuvo presentando, varios estados los tienen vigentes. En el caso de Veracruz fue derogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la administración, la misma administración que lo puso sobre la mesa, que lo aprobó además en el Congreso del Estado en 2022. Hicieron un delito espejo. Este delito espejo, escucha tú, se llama delito contra las instituciones de seguridad pública y que además personas que fueron detenidas en el momento en el que estaba completamente activo ultrajes a la autoridad, que se estimaba que eran entre 800 y 1000. Bueno, sí, algunos quedaron ya en libertad cuando se derogó este delito, pero quedaron al menos otras 800. Esto solamente es un aproximado de las personas a quienes se les imputó o se les cambió el delito de contra las instituciones de seguridad pública, entre otros delitos más que se les fueron sumando. Pero si nos vamos a la historia, Andrés, y tú bien la conoces del estado de Veracruz, en donde en los últimos años ha sido una zona completamente de guerra, que fue desde los asesinatos de periodistas, desapariciones, algunos incluso con estas desapariciones de manera muy cruel, de manera muy sangrienta. Muchos de los periodistas, de los reporteros, incluso de esta nota roja como los conocemos, los policíacos, aparecieron embolsados, aparecieron en zonas, en arroyos de aguas negras, de una manera muy humillante de cómo fueron apareciendo. Hasta ahora, de lo que se ha dado a conocer en estos 14 años, en donde la prensa veracruzana ha sido atacada constantemente, y las cifras oficiales, 26 periodistas han sido asesinados, 4 todavía se encuentran en calidad de desaparecidos, y en la última estadística que tiene la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, que dicho sea de paso, Andrés, en realidad, aunque se supone que es autónoma, de poco ha servido precisamente para la protección de los periodistas y de los comunicadores en Veracruz. Más de una veintena tienen medidas de protección precisamente por haber recibido alguna amenaza, por tener algún tipo de hostigamiento por parte de servidores públicos. Muchos de estos fuerzas de fuerza pública, ¿no? Seguridad pública, fiscalía y bueno, en una tanto más de mayoría autoridades municipales que les incomoda la crítica, que les incomoda los señalamientos y que les incomodan las verdades, que no necesariamente son mentiras, sino simplemente son verdades incómodas. Y tú seguramente recuerdas aquella administración de Javier Duarte de Ochoa al día de hoy preso. Pues fue precisamente cuando iniciaron esos ataques en contra de la prensa, estas desapariciones y esa situación que, por eso te decía, de lo que va de ahora hacia atrás. Es decir, ha sido largos años en los cuales el ataque a la prensa, el ataque a la libertad de expresión ha sido una constante. Y lo que nos lleva, pues tú lo sabes, querido Andrés, es a la autocensura. Y hay algo que tú mencionas de manera muy importante, Mitzi, que es justamente cuando se busca, en un buen sentido, Mitzi, de vamos a ver, hay que evitar la violencia hacia las mujeres, la violencia digital, la violencia en todas sus formas, pero que muchas funcionarias públicas, lo hemos visto en Acapulco, en esta diputada Dato Protegido, la gobernadora de Campeche, ¿no?, que se amparan en esta falsa violencia política en razón de género porque ni ellas mismas las han podido demostrar. Y un caso muy particular allá en Veracruz,
que involucra a colegas muy cercanos a ti y a mí, que justamente bajo el amparo de esa violencia política en razón de género logran resoluciones y sentencias que afectan ese derecho a informar, a reportar sobre corrupción, sobre abusos, sobre la conducta pública de las funcionarias, no por su condición de mujer. Y tú como periodista, pues no lo puedes aclarar un poquito más a detalle, Mitzi. Sí, exacto. A ver, esta ha sido una lucha desde hace muchos años y yo lo platicaba contigo hace algunos días cuando publicábamos estas 100 palabras, que es otro de los productos de Mega Noticias. Ha sido una lucha en donde esta violencia política en razón de género ha sido algo de lo que hemos padecido las mujeres, que simplemente por el hecho de ser mujer se nos ataca, se nos denosta, se nos menosprecia el trabajo que se ha hecho de acuerdo a tu trayectoria. Pero cuando tú como mujer y como funcionaria pública que estás expuesta también al escrutinio, a la revisión, porque puede ser que llegues a manejar recursos públicos, porque estás al frente de un cargo, porque representas a ciudadanas y ciudadanos que de alguna forma quizá votaron por ti o que los representas a través de un cargo. Cuando involucra casos de corrupción, casos de nepotismo, casos en donde las situaciones pueden ser irregulares de acuerdo a tu actuar, eso no es violencia política en razón de género. Y como lo decíamos en este recuento que hacíamos en Veracruz, la verdad siempre ha sido incómoda. El problema es que se ha ido cambiando la forma en cómo se acalla estas verdades, y ahora bajo este argumento de la violencia política en razón de género, entonces yo me siento atacada y yo te puedo denunciar. Pero también lo que están haciendo los magistrados a través del Tribunal Superior de Justicia y que además imponen sanciones completamente absurdas, pues eso también es algo que nos debe de preocupar, porque en lugar de respetar e indicar lo que dice la Constitución, pues es a los intereses personales, Andrés. Y tú hacías referencia a casos que tenemos muy cercanos en Veracruz. Te lo platico así en términos generales porque es un proceso todavía abierto. Se sanciona a un grupo de periodistas por haber sacado unas notas alusivas a la hija del alcalde en funciones que iba como candidata para sustituir a su papá precisamente en la presidencia municipal. Si eso no es nepotismo, no sé la verdad de lo que estamos hablando. Y no se hablaba del desempeño de ella, no, se hablaba específicamente del hecho de sustituir a su papá, y que en muchas ocasiones y en muchos lugares se les olvida a los funcionarios, se les olvida a los actores políticos que esto ya no estamos en los tiempos del reinado, ¿no? En el cual se heredaban los cargos. Acá es diferente y eso pues por supuesto que puede tomarse de diferentes irregularidades. Bueno, esas publicaciones, el Tribunal Electoral sancionó a este grupo de periodistas con una sanción económica superior a los 10,000 pesos. Están registrados en este registro nacional de violentadores a lo largo de 2-3 años. Algunos recibieron 2, algunos recibieron 3 años. Y por otra parte, bueno, pues recibir, por supuesto, cursos para que ellos se den cuenta de su error, de que esto fue violencia política en razón de género. Y esto solamente es un ejemplo. Muchos se están replicando en todo el país. Conocemos también el caso de Puebla, en donde también se quiere aplicar una serie de sanciones por si alguien se siente violentado. En fin, y esto pues va restando, va mermando en una sociedad en la que se dice democrática, Andrés, pues también la libertad de expresión. Si no la hay, entonces no es un país democrático. Así es, y el trabajo de las y los periodistas es informar, es dar a conocer lo que la autoridad está haciendo, porque esa es nuestra responsabilidad, y la responsabilidad de la autoridad es dar rendición de cuentas. Mitzi Cordero, muchísimas gracias por haberme acompañado en este espacio de Expedientes MN. De verdad, ha sido todo un placer y espero poderte ver nuevamente aquí en Expedientes. Por supuesto que sí. Cuando tú me lo pidas, aquí estaré. Muchas gracias, Andrés. Gracias Mitzi. Y bueno, vale la pena, además, revisar que entró en vigencia una nueva ley de telecomunicaciones, que si bien no es una ley que norma el periodismo, sí tiene ciertas implicaciones que hay que ponerle mucha atención, porque también puede poner en riesgo otras formas de expresión. Y esto fue lo que nos deja preparado mi compañero reportero Jorge Chaparro Acosta. Hola, ¿qué tal? Entró en vigor la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una legislación polémica porque en los hechos realiza la concentración de las decisiones del sector en una sola entidad, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Desde su presentación saltaron dos cosas. El Estado busca el control de la discusión en las redes sociales y poder intervenir, aunque no lo digan,
en los contenidos de los diversos medios de comunicación electrónicos. Y lo peor, sin que haya una orden judicial. Desde Palacio Nacional se ha insistido una y otra vez que no hay censura, que el gobierno impulsa la libertad de expresión y que nadie será molestado por sus dichos o por sus escritos. Pero eso resulta falso. Cuando vemos a otros gobiernos morenistas como el de Puebla que encabeza Alejandro Armenta, que aprobó la ley de ciberseguridad que impone penas de 11 meses a 3 años de prisión por insultar en redes sociales. O las decisiones del Tribunal Electoral de Tamaulipas que sancionó al periodista Héctor de Mauleón y al diario El Universal, a quienes trata de obligar a desaparecer una columna en la que se habla del huachicol y la elección judicial. Otro caso fue el de Carla Estrella, una ciudadana que opinó sobre la carrera meteórica de la diputada Diana Karina Barrera, quien presuntamente recibió apoyo de su esposo Sergio Gutiérrez Luna para que fuera incluida como legisladora, aunque en un año solo ha presentado 3 iniciativas propias de reforma legislativa. La publicación de la periodista Laura Brujés sobre los llamados acordeones que se repartieron previo a la elección judicial y que, a decir del INE, sí tuvieron influencia en el resultado, pues el mismo organismo exigió a la periodista revelar sus fuentes sobre las publicaciones. La última frontera entre un gobierno democrático y una dictadura es la libertad de expresión. ¿Estamos dispuestos a perderla? La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración pública, estos son los cuentos 50 y vámonos al número 1. Los gobiernos de todos los partidos, de todos los colores, siempre dicen respetar el derecho a la libertad de expresión, que son bien demócratas y respetuosos. Bueno, eso dicen. ¿Pero qué crees? Pues que de acuerdo con el informe sobre la situación de la libertad de expresión en el mundo, que cada año presenta la organización Reporteros Sin Fronteras, México se coloca como uno de los países donde es más peligroso el ejercicio del periodismo y donde los gobiernos de todos los niveles tienen conductas permanentes que buscan inhibir el derecho a la libertad de expresión y la crítica. Así es la cosa. Cuentos 50, número 2. Respetamos el derecho a disentir, dicen desde Palacio Nacional. Que bienvenida a la crítica de los medios, dicen en Palacio Nacional. Eso dicen, pero ¿qué crees? Que en lo que va de 2025, personajes del partido que hoy encabeza el poder están encabezando también demandas en contra de ciudadanas de a pie y contra periodistas y han presentado iniciativas de ley para inventar delitos y castigar con cárcel a quienes piensan y opinan diferente. Y solo para que te des una idea, en 22 entidades del país persiste el delito de ultrajes que, como te decía al inicio, es cuando una autoridad se dice ofendida por lo que se publica. Es la clase política con piel delgada. Bueno, más adelante regresamos con más historias de Cuentos 50. Mientras tanto, vamos a un corte y continuamos aquí en Expediente CMN a través de Mega Noticias.
Continuamos con más en Expedientes y la verdad es que me da muchísimo gusto y un placer monumental recibir aquí en este foro a mi querido amigo y colega Jan Albert Hudson, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas. Mi querido Jan. Muchas gracias, Andrés. Qué bueno que estás por acá. Un placer tenerte aquí. Y platícame, tú que tienes mucha experiencia en este tema de la violencia contra periodistas, eres periodista al final del día, con muchos años de experiencia, corresponsal en México durante muchos años. Te ha tocado ver y vivir este tema de la violencia contra el gremio. ¿Qué es lo que estás viendo en estos meses recientes donde parece ser que el deporte de asesinar periodistas pasó de moda y ahora estamos entrando en este tema del acoso judicial? Pues desde el CPJ estamos muy preocupados porque sí vemos un incremento en el número de asesinatos, de agresiones físicas contra periodistas en todo el país. Ya estamos hablando de 5 o 6 asesinatos en lo que va del sexenio, entonces estamos básicamente regresando al nivel que vimos en los últimos años de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Pero como bien mencionas, también estamos viendo en este momento literal una explosión del número de casos de juicios contra periodistas por calumnia, por daño moral, pero más que nada por, ya mencionaron en la parte anterior, por violencia política. Posiblemente los 2 casos más llamativos en este sentido son el caso contra Tribuna en el estado de Campeche por la gobernadora Laida Sansores y contra el periodista Jorge Luis González, y acá en la Ciudad de México obviamente el caso de Héctor de Mauleón y el Universal. Y lo que estamos viendo allá es un poco, creo que una conciencia creciente en la clase política de que el abuso de figuras legislativas que fueron creadas en realidad para proteger a mujeres, porque la idea de violencia política con razón de género fue una figura jurídica muy necesaria para poder combatir la violencia de género en la política, pero lamentablemente encontraron la forma de utilizarlo contra periodistas para imponer censura, para imponer miedo, para imponer más presión en el gremio periodístico. Y lo que a mí en lo personal más me preocupa específicamente en el tema del acoso judicial no es tanto que políticos están demandando a periodistas. Cualquier persona, cualquier ciudadano en este país puede demandar a otro ciudadano, tiene la libertad, pero le corresponde a las Cortes, le corresponde en este caso, por ejemplo, a los institutos electorales en Campeche, en la Ciudad de México, en Tamaulipas, en Acapulco, de proceder o no proceder con estos casos. Y veo sentencias que en realidad van en contra del sentido de la figura de violencia política, personas que terminan dando o pronunciando medidas cautelares contra, por ejemplo, Héctor de Mauleón por violencia de género, por una columna. Si lees la columna, ves que lo único que hizo fue mencionar el nombre de una persona, nada más. No hay ningún tipo de violencia de género en esa columna. Y el Instituto Electoral de Tamaulipas, donde también vemos una relación familiar entre varios funcionarios que podría ser también problemático, terminan pronunciando medidas cautelares. Y lo que en el caso particular de Héctor de Mauleón todavía me preocupa más es que el Instituto Nacional Electoral aparentemente proporcionó datos personales de un periodista que ha dedicado su vida a la cobertura de grupos criminales muy violentos, muy peligrosos, lo ha pasado a personas terceras y, como mencionó el Universal el otro día, ahora hay drones sobrevolando su casa. Entonces estamos viendo una evolución, digamos, de la violencia contra periodistas hacia un tipo de violencia que es más sutil, que es más sofisticada y que es más difícil de combatir. Y ahora, hay un tema muy preocupante, Jan, que es lo que está sucediendo en Campeche, que va a sentar un precedente terrible en cualquier otra entidad. Cuando una jueza con una relación política con la gobernadora impone un censor a un medio de comunicación y le prohíben a un periodista de este tema no puedes hablar. Viola la Constitución de entrada, Jan. El artículo 7 de la Constitución de México es muy claro sobre eso. Se prohíbe la censura previa. Se puede censurar a posteriori, según algún tipo de sentencia emitida por alguna corte, pero la censura previa nunca. Y eso es precisamente lo que está haciendo la corte en el estado de Campeche. Pero no solo es eso. Aparte están emitiendo la sentencia por publicaciones en un periódico en contra de un ex editor
que ya lleva casi una década sin trabajar en el medio. Entonces es muy difícil no interpretar esto como un ataque directo, un intento de censura y también enviar un mensaje al gremio periodístico en lo que antes era uno de los estados más pacíficos para periodistas en México. No, bueno, y lo más paradójico es que el periódico Tribuna lo fundó el papá de la hoy gobernadora. Así es. ¿No? Así Es hasta irrisorio. Sí. Pero mira, hay otro tema en esta ley de telecomunicaciones. Hay un par de cosas muy interesantes, que si los ves, bueno, tú eres originario de Países Bajos, donde hay una cultura y ética periodística muy robusta, donde la cultura de la legalidad pues, está a años luz de distancia de México, y podrás entenderlo. La nueva ley de telecomunicaciones establece que será obligatorio que los medios tengan un código ético, cuando supone que es un principio de que seguir decisión del medio, ¿no? Sí. Ahorita me lo explicas con más certeza. Y la otra, que me parece una buena postura, es que los medios electrónicos deben de tener por ley una defensoría de las audiencias. Es decir, está muy bien, las audiencias merecen que como medios les guardemos respeto, pero le da facultades a la Agencia de Transformación Digital, esta nueva ley, para establecer los mínimos para los códigos de ética y los lineamientos de cómo deben de funcionar estas defensorías de las audiencias. Sí. ¿Te da sentido? La idea de defensa de las audiencias es una idea ampliamente reconocida, aceptada por medios de comunicación en prácticamente todos los países democráticos. Entonces, de ahí yo creo que no hay ningún problema que exista. La idea de tener un código de ética es un poco más problemático porque la tradición periodística nos cuenta que eso siempre fue más una especie de autorregulación por parte de los medios de comunicación. La ética profesional no necesariamente es algo que debería ser regulado por la ley. Más bien es una cuestión de buenas costumbres, de buenas actuaciones por parte de los medios de comunicación. Como bien dices tú, la Agencia de Transformación Digital está obteniendo un poder realmente fuera de lo que es común en el periodismo en estados democráticos. Se está prácticamente regalando la autoridad a una agencia de transformación digital de reconocer cuáles son los medios de comunicación que puedan o que no pueden existir. Y aparte, de forma indirecta, por lo mismo que mencionaste, la Agencia de Transformación Digital estaría prácticamente decidiendo cómo puede hacer su trabajo un medio de comunicación y cómo no. Y vemos que eso también es un poco la evolución de la primera versión de la ley, que fue muy criticada, porque en la primera versión prácticamente se estaba regulando la censura previa, el cual es inconstitucional. Y justo en el momento que acabamos de pasar la famosa elección judicial, en la cual es un poco más debatible si la Suprema Corte de Justicia realmente va a tener las herramientas para poder proteger la libertad de expresión como nos gustaría ver. Y justamente ahorita viene una nueva ley de telecomunicaciones que de una forma muy sutil, un poco secretiva, está imponiendo pues nuevas trabas, ¿no? nuevas trincheras que tienen que pasar los medios de comunicación. Y yo creo que más que nada va a ser un problema para periodistas que se dedican a la investigación. Porque el periodismo de investigación justamente es un oficio muy complejo, muy sofisticado, que requiere mucha participación, muchos recursos. Y si de ahí vamos a ver que la Agencia de Transformación Digital de alguna forma va a imponer más presión, pues eso podría generar más incentivas para que periodistas de investigación dejen de hacer su trabajo. Y también para personas que están comentando, como por ejemplo lo hace Héctor de Mauleón, lo hace en sus columnas. Y de personas desde la academia que también de repente colaboran mucho con periodistas y que además es un área que también tú conoces muy bien. Ahora, estamos viendo esta nueva ley de telecomunicacaciones que intenta imponer esos candados, lo que sí se puede, lo que no se puede, y hasta cómo nos quiere decir cómo debemos portarnos, ¿no? Así es. Ellos van a decir qué es ético, qué no es ético. Cosa que es bastante absurdo porque tendrían que hacerlo con la ética de los médicos, del derecho, de todas las profesiones, ¿no? Sí. Y entonces tenemos por un lado esa ley de telecomunicaciones y por el otro lado esta recuperación y estos delitos nuevos que están inventando basados en un legítimo derecho a la protección de las mujeres, que es la violencia política en razón de género, pero que no terminan de convencer. Entonces ahí estamos viendo que el régimen está estructurando o tratando de estructurar todo un andamiaje jurídico para decirte,
Eso no lo puedes hacer. La censura impuesta por un gobierno nunca empieza con una prohibición total en un solo golpe de la libertad de expresión. Hemos aprendido de las dictaduras del pasado. Hoy por hoy, los gobiernos que quieren imponer la censura lo hacen en pequeños pasos, muy sutiles, poco a poco, hasta que llegas a un punto cuando de repente todo el mundo se está preguntando ¿y por qué ya no podemos decir lo que queremos decir? Entonces, lo que a nosotros como CPJ nos preocupa mucho es que estamos viendo como los primeros pasos por parte del gobierno federal, pero también por parte de gobiernos estatales que están siguiendo el ejemplo del gobierno federal porque se están aprovechando de la popularidad de la Presidenta de la República, del gobierno de Morena, pensando que lo pueden hacer prácticamente con impunidad. Y lo que estamos viendo es que poco a poco se va estableciendo nuevas leyes que cada vez están quitando un poquito del espacio de la libertad de expresión que tenemos. La idea de que los medios de comunicación a fuerzas tienen que tener un código de ética, por ejemplo, eso es el comienzo. Porque hay medios de comunicación que no lo tienen, que para quienes la idea de la ética profesional es más un tema personal o es más un tema orgánico, siempre han trabajado así, nunca han tenido un problema. Otros medios de comunicación tienen códigos de ética bastante estrictos. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando vas al New York Times o a The New Yorker, ves que hay un código de ética así como casi un libro y son muy estrictamente impuestos. Pero siempre debe ser por motivación y por iniciativa propia del medio de comunicación. Si se lo vas a imponer, entonces eso quiere decir que en algún momento tú como gobierno federal vas a decidir cuál es la ética. ¿Y qué nos dice que criticar el gobierno no va a ser en algún momento parte del código de ética que quiere imponer el gobierno? Entonces, nos preocupa en ese sentido. Y además también hay un tema de que a lo mejor todos los medios podrán tener un código ético, pero también es voluntad de cada periodista decidir si lo asume como parte de su trabajo o no. Porque tampoco el medio puede obligar a sus periodistas a asumir un código de ética. Pero finalmente, Jan, ¿qué le depara a la sociedad? Porque si a la prensa nos van a restringir de esa manera, ¿qué puede esperar la sociedad, incluyendo a la que votó por este partido? Pues yo quisiera retomar el ejemplo de lo que está pasando con la columna de Héctor de Mauleón en el Universal, ¿no? Tamaulipas es uno de los estados más peligrosos para periodistas en el país. Prácticamente no hay libertad de expresión en ese estado. Los compañeros periodistas de allá tienen que cumplir con reglas silenciosas impuestas tanto por la autoridad como por el crimen organizado y para ellos es prácticamente imposible. ¿Por qué es prácticamente imposible? Porque hay personas que tienen un interés en no revelar o en que no sea revelada corrupción, conflictos de interés, lazos entre personas políticas y el crimen organizado. Y en el momento que las leyes empiezan a ser usadas contra periodistas que están revelando eso quiere decir que la próxima vez que haya una elección en el estado de Tamaulipas, no vamos a saber quién es corrupto, no vamos a saber quién tiene lazos con el crimen organizado, no vamos a saber por quién votar. Entonces, por eso es muy importante y es muy preocupante que ahora ya están empezando a usar como blancos periodistas fuera del Estado. Esto es nuevo. Eso antes no lo veíamos. Antes veíamos siempre el ejemplo de periodistas de acá de la Ciudad de México que podían ir al Estado de Tamaulipas y hacer cobertura de corrupción y después regresar a la Ciudad de México. Ahora vemos que el brazo de los políticos de allá ya se está extendiendo hacia acá y en algún momento hacia todo el país. Y eso solo es un ejemplo regional, local de un Estado, pero obviamente todo lo que tú comentaste, pues está dando un poco el comienzo de un desarrollo de ese tipo de censura a nivel nacional. Y hay bastantes ejemplos en toda América Latina de cuando eso se escala hasta un nivel insostenible, que es por ejemplo Nicaragua, que es Venezuela, el viejo ejemplo de Cuba, pero es un poco aparte. Y El Salvador, que está tirado hasta la extrema derecha, ¿no? Guatemala, también un buen ejemplo. Entonces, hacia ahí vamos si no levantamos la voz para señalar esos desarrollos. Pues un tema que tendremos que seguir revisando, mi querido Jan Albert Hudsen, pero yo te pido que nos regales unos segunditos más para hacerte unas últimas preguntas, si te parece ya un poquito más relajado. Vámonos a De Bote Pronto.
Aquí la dinámica, mi querido Jan, es muy sencilla. Yo te voy a plantear una idea y tú me la vas a poder resumir en una palabra o dos. Es decir, vamos a jugar al diccionario inverso. ¿Te parece? Sí. Dale, vamos entonces. La pregunta número 1. ¿Cómo defines esa conducta de acudir al tribunal cuando la crítica no te resulta agradable? Peligroso. Peligroso. Vamos a la pregunta número 2. Estrategia de inventar nuevos delitos para castigar la libertad de expresión. Gran riesgo. Vamos a la número 3. Acto de imponer censura previa a los medios para que no se refieran a figuras públicas que tienen la obligación de rendir cuentas. Dictadura. Dictadura, no hay otra palabra. Vámonos a la última pregunta, la número 4. Acción de eliminar organismos autónomos que garantizaban derechos de acceso a la información en este país. Erosión democrática. Erosión democrática, ni más ni menos. Y déjame hacerte una última pregunta. Vámonos con la de pilón, la número 5. Estrategia de crear leyes que buscan imponer lineamientos para crear códigos de ética y defensoría de las audiencias en los medios. Inaceptable. Inaceptable. Mi querido Jan Albert Hutchen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, qué placer haberte recibido aquí en Expedientes. Confío en que no será la última vez que podamos platicar sobre estos temas. Muchísimas gracias. Al contrario, mi querido Jan Albert, Cuídate mucho. un placer saludarte. Y nosotros vamos a una pausa y continuamos aquí en Expedientes MN. Hola, hola, hola. Señor, ¿me escuchas por ahí? ¿Sí? Hola, hola. Sí, muy lejos, pero sí, escucho algo, sí. Yo escucho bien, entonces más bien como que denle ganancia, ¿no? ¿De qué lado? Va, sí. Mejor, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. 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 Sí. Cuando una imagen dice más que 1000 palabras, estamos viendo el cartón de la semana, un cartón del monero Luis, Oscar Manuel Rodríguez Ochoa, a quien por supuesto le doy la bienvenida y saludo con muchísimo gusto. Mi querido Oscar Luis, caricaturista, bienvenido a Expedientes MN. A ver, platícanos, ¿de dónde salió esta idea de este cartón? Se nos fue la comunicación con Luis, caray. Bueno, ya saben que la tecnología no tiene palabras, pero bueno, ahí estás, Oscar, ya te escucho yo. Espero que tú ¿ya lo tenemos de regreso? Ya lo tenemos. Sí, mi querido Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, un placer. No, hombre, al contrario, mi querido Luis, un placer para ti, para mí, recibirte aquí en este programa. Y platícanos este cartón que va un poquito en lo que hemos estado platicando. Sí, efectivamente, dado la situación que estamos viviendo hoy en la actualidad, quisiéramos tener un mundo de libertades. Y ahí está este funcionario, así lo podríamos ver en el atril. Y bueno, está hablando de libertad de expresión. Gráficamente estamos aquí, los caricaturistas usando diversos recursos, en este caso el llamado globo, donde dice libertad de expresión, pero es al contrario, lo que estamos viendo más bien una censura, no sé si llamarlo libertad de censura, pero bueno, pues ahí está una forma irónica de representar esto que se da hoy en la actualidad. Pero que además, mi querido Luis, aquí hay un tema importante porque el cartón político como género periodístico ha sido históricamente perseguido, ¿no? ¿Cómo te ha ido a ti en esta parte? Sí, definitivamente. De hecho, bueno, pues hablando del cartón político y precisamente sobre estos temas de censura y libertad, sí se han dado casos en México y en lo personal, algunas ciertas amenazas, ¿no? Por algunos trabajos que no agradan a algunas personas. No caben? Y a nivel Bueno, tenemos unos pequeños problemas con Oscar Manuel Rodríguez Ochoa, alias Luis, que nos estaba platicando justamente sobre su cartón. Intentaremos recuperarlo, pero si no, de cualquier manera, desde aquí te mando un gran abrazo, mi querido Luis, caricaturista, monero, platicando sobre este tema de la libertad de expresión. Y mientras, vámonos a más cuentos 50. Cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo el choro político. Estos son los cuentos 50 número 3. Recientemente entró en vigor esta nueva ley de telecomunicaciones que busca regular a los medios electrónicos y propone que tengan pues código de ética, defensoría de las audiencias, como platicábamos. Bueno, eso dicen. ¿Pero qué crees? Pues que esta ley le da facultades a la Agencia de Transformación Digital para imponer lineamientos mínimos para estos códigos de ética y sobre cómo deben funcionar las defensorías de las audiencias. Esto es un absurdo, un contrasentido a las mejores prácticas internacionales. Bueno, cuentos 50 número 4. La presidenta dijo que los medios públicos tienen libertad de autonomía editorial, que no son oficialistas, dice la presidenta. Bueno, así decía también el otro. ¿Y qué crees? Bueno, que los medios públicos, como el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, Canal 11, Canal 22, Canal 14, todos transmiten el evento matutino de la presidenta y lo hacen, como ellos mismos lo dicen, en nado sincronizado, obligando incluso a medios públicos de los estados gobernados por Morena a hacer lo mismo. Vaya independencia editorial, porque tampoco hacen periodismo de investigación, no investigan la corrupción del gobierno. Bueno, así es. Hasta aquí llegamos con Experiencia MN, pero no me quiero ir, como siempre, sin antes con una breve reflexión. La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa tuvieron un común denominador: la defensa de las libertades. Y fue el derecho a la libertad de expresión uno de los primeros derechos que motivaron las grandes transformaciones del movimiento de la Ilustración a finales del siglo XVIII. Esta prerrogativa estuvo presente en la Constitución de Cádiz de España en 1812. José María Morelos la incluyó en los sentimientos de la nación. Estuvo en la Constitución de Apatzingán de 1814. La libertad de expresión forma parte de nuestra Constitución desde sus versiones de 1824, 1857, 1917. Y hoy los gobiernos que presumen la bandera de la democracia y la izquierda progresista son los principales promotores de esta involución y quieren castigar el derecho a pensar distinto, y nos lleva a estos regímenes totalitarios que criticaba Pink Floyd en esta histórica película y banda sonora de The Wall. Nos toca a todos y todas defender estos derechos. Hasta aquí esta emisión de Expedientes MN. Como siempre, te agradezco mucho el que me hayas acompañado aquí en este espacio donde hacemos periodismo útil, periodismo que te sirva a ti y a tu familia. Gracias a Héctor Jiménez, a Rocío Chávez por estar al frente de este maravilloso equipo de producción. Yo soy Andrés Solís. Te invito a que me acompañes en una próxima emisión de Expedientes MN. Mientras tanto, no te vayas, porque Mega Noticias todavía tiene mucho más información, contenido de valor para ti. Así es que nos vemos en la próxima emisión de Expedientes MN. Hasta la próxima.